A lo largo de los años hemos escuchado más de una vez que la vida puede cambiar en un segundo. Y lo sabemos, pero no prestamos atención del todo, porque sería terrible vivir con esa sensación de incertidumbre constante. Pero a veces las frases se vuelven hechos y estos alteran la vida, dejándola supeditada a la más fortuita de las suertes, a la voluntad de un ser divino o a una fortaleza que se parece más a la de los personajes de ficción. Y detener al villano puede ser motivo de celebración y reconocimiento de valentía, pero no determina el heroísmo eterno. Y solo a veces la víctima pasa a ser su contrario, marcado por una maldad que parece no tener explicación. Esta es la historia de Tracy Edwards, el sobreviviente de Jeffrey Dahmer. Era el 22 de julio de 1991, alrededor de las 18 horas, y Tracy Edwards, de 31 años, se encontraba en el centro comercial Grand Avenue Mall, en el centro de Milwaukee, con dos amigos tomando una cerveza. Un joven rubio que él había saludado algunas veces antes se acercó a ellos y comenzaron a charlar. Allí supo que ese joven se llamaba Jeffrey Dahmer, y jamás lo olvidaría. Dahmer les contó que había vuelto de Chicago, donde cuidaba a su abuela enferma, y además que era fotógrafo profesional, y solía contratar hombres para sacarles fotos con poca o nada de ropa con un enfoque artístico. ¿Alguien quiere ganar unos dólares de manera sencilla?, les preguntó, y Tracy lo consideró al igual que sus amigos. Jeffrey los invitó con más alcohol y se dirigieron los cuatro a una licorería en la que solo entró Dahmer a comprar y el resto esperó afuera. Tracy, por su parte, se alejó momentáneamente de ellos porque se encontró con su hermano gemelo en la calle y le dijo que tenía intenciones de ir a su casa a cambiarse para participar en el ofrecimiento del fotógrafo por la suma de $100. Poco después, Tracy y Dahmer se separaron del resto, con el que se encontraría más tarde para salir con un grupo de chicas, y acordaron pasar a buscarlos antes por la dirección que Jeffrey les dio mal a propósito, y subieron un taxi camino a la casa del hermano de Tracy, donde no pudo entrar porque su novia no estaba allí. Dahmer ofreció ir directo a su casa y eventualmente volver, y sin oposición de Tracy se dirigieron a su casa. Se detuvieron a comprar cigarrillos y siguieron a pie por algunos callejones que para Tracy no eran los seguros que Jeffrey le afirmaba, aunque el peligro estaba a su lado. Él podía sentirlo, pero no escuchó su intuición. Algo del sujeto le parecía extraño, pero pensó que era un mero prejuicio. Cuando llegaron al departamento de Jeffrey, Tracy notó un olor muy particular y molesto que fue explicado como una rotura de tuberías. También le preguntó por qué tenía tantas cerraduras en el lugar, alrededor de unas 8 en la puerta, y el joven le respondió que era solo para cuidar su propiedad, entre las que había televisores, reproductores de VHS y otras cosas de valor, que también protegía con alarmas en las ventanas. Tracy lo aceptó. Después de todo, el sujeto era fotógrafo, y sus equipos podían ser blancos fáciles por su portabilidad, y además no tenía motivos para desconfiar. Lo único que no podía calmar dentro suyo era esa incomodidad que nunca lo abandonó. El living era como cualquier otro, con muebles, algunas cajas que parecían olvidos de mudanza, un freezer, una lámpara, una pecera y un sofá, en el que ambos se sentaron y conversaron de manera cordial. Pronto el anfitrión le ofreció algo para beber y luego de una cerveza le preparó un ron con cola, que, Tracy no lo sabía, contenía un sedante, y del cual no bebió demasiado porque no le gustó y le dio una sensación a la que no estaba acostumbrado. Dahmer, por su parte, bebió cerveza continuando la charla sobre fotografía, su vida y temas nada fuera de lo común para dos personas que se están conociendo y por realizar una tarea juntos, que nada tenía de íntimo porque jamás hubo propuesta al respecto. De pronto, Jeffrey le mencionó la pecera que Tracy tenía a su derecha y éste volteó a verla. Dahmer, con rapidez y precisión, tomó su mano izquierda y le colocó una esposa. Sorprendido, Tracy volvió hacia él y Jeffrey lo apuntaba con un cuchillo.
Aterrado, pero intentando conservar la calma para no alterar más la situación, le preguntó qué estaba haciendo y recalcó que no había necesidad de agresión. Pero Dahmer dejó de responder, cambiando su conducta radicalmente a una más oscura y apuntando el arma blanca en sus costillas. Le dijo, sin expresión alguna, que debía hacer lo que él decía, de lo contrario terminaría con su vida. Y Tracy intentó entender qué había provocado ese cambio tan brusco, y hasta pensó que Jeffrey se sentía amenazado por él, quizás por su color de piel, como ya le había pasado en otras instancias en la que la intolerancia criminaliza personas por sus rasgos. Pero para Tracy lo más impactante era el cambio de actitud de Dahmer, y hasta notó que su fisonomía también cambiaba. Ya no estaba frente al mismo hombre que le había ofrecido dinero a cambio de fotografías. Insistió en que le quitara las esposas y Jeffrey le dijo que la llave estaba en la habitación. No era creíble, pero Tracy no tenía más opción que ir con él, a punta de cuchillo, esperando poder disuadirlo y salir de ahí. Al lado de la cama había un enorme barril, pero Tracy no preguntó. Se enfocó en la mancha de sangre en las sábanas que le causó cierto asco y también mucho terror. A pesar de eso, se mantuvo lo tranquilo que era posible. Tenía que amigarse con él como antes había logrado, pero ahora su conducta era aún más fría. Le indicó que se sentase en la cama y Jeffrey se ubicó a su lado. En el televisor se reproducía la película El Exorcista, posiblemente mediante VHS, porque la programación televisiva no mostraba ese tipo de imágenes. Recordó que al llegar, Dahmer había entrado a la habitación y salido rápido, por lo que intuyó que en ese momento le había dado play. Con las esposas puestas y el cuchillo amenazándolo, Tracy miró la ventana y pensó en pelear y saltar, pero no estaba seguro de la altura ni de poder abrirla, menos aún librarse satisfactoriamente de su agresor. Concluyó así que no era una buena opción, pero lo que más lo alertaba era la fluctuante conducta de Jeffrey, que parecía amigable en ciertos momentos, en especial cuando miraba la película que le obligó a observar. Lo veía mecerse y hacer sonidos leves con la boca, como si estuviese acunándose. Eso duró más de lo que Tracy pudo precisar, hasta que Dahmer lo obligó a ponerse boca abajo en el piso, con las manos detrás de la espalda, como si lo estuviese arrestando. Tracy no siguió sus indicaciones, aunque sin acciones bruscas, y evitó que le pusiera la otra esposa quedando boca arriba en el piso, con la cabeza de Dahmer apoyada en su pecho y escuchando su corazón. Tracy no quería moverse porque no sabía cómo reaccionaría y, en parte, tampoco lograba comprender qué ocurría, hasta que Dahmer le dijo que su objetivo era comer su corazón, al tiempo que sacaba debajo de la cama otro cuchillo y lo apuntaba en la entrepierna. No pasó mucho tiempo y Tracy supo que no le quedaba demasiado. El olor en el ambiente, el enorme barril y la mancha en la cama cobraron total sentido. Tenía que escapar, pero hacerlo con calma y precisión, porque no tendría más de una oportunidad. «Necesito ir al baño», le dijo, y Dahmer lo acompañó, dejándolo delante del inodoro sin ninguna acción dirigida a sus genitales. Volvieron a la habitación y Tracy volvió a sacar conversación, encontrando de momentos al joven que pocas horas antes había conocido, y escuchó decirle que estaba por perder su trabajo, que no tenía contención alguna de nadie y que se sentía extremadamente solo. Y Tracy supo que él tenía que ocupar el lugar de compañía si quería salvarse, y le dijo que podían ser amigos, que él no lo abandonaría como al resto, y lo consoló. Eso pareció darle cierta tranquilidad a Jeffrey y mantuvieron charla de a momentos, intercalados con amenazas o largos minutos de incómodo silencio, siguiendo Tracy lo que el otro hacía para no provocarlo, pero por dentro su cabeza no paraba de pensar opciones para escapar, mientras la película seguía proyectándose sin ser vista realmente por ninguno. Dahmer volvía a intentar esposarlo de a ratos y Tracy reiteraba su intención de quedarse y lo innecesario de las ataduras, prometiendo obedecer como él lo había exigido.
Eso lo calmaba en parte, aunque no soltaba el arma ni salía de la habitación. Y Tracy solicitó de nuevo ir al baño y una cerveza, intentando medir si acaso su captor lo dejaba solo unos segundos. Pero Dahmer lo llevó con él a cada rincón del departamento. ¿Podemos quedarnos en el living?, le preguntó Tracy, apelando al aire acondicionado que no había en la habitación. Dahmer aceptó y para mostrarle comodidad, Tracy se desabrochó la camisa y se sentó en el sillón. Notó de nuevo los mismos movimientos y sonidos en el joven que parecía irse de ratos de esa realidad y pidió de nuevo ir al baño. Jeffrey se lo permitió, pero no se levantó con él del sillón. Y así Tracy logró golpearlo, correr hasta la puerta y abrirla, forcejeando con su agresor por meterlo de nuevo dentro del departamento. No lo logró, y Tracy salió corriendo hasta la calle pidiendo ayuda, encontrando a pocos metros a 2 policías a los que les contó que un sujeto había intentado atacarlo durante horas. Y a pesar de no querer, los policías lo obligaron a volver a ese lugar para que le sacasen la esposa de su muñeca, y lo acompañaron parte del camino diciéndose entre ellos que esa situación parecía un drama entre señoritas. Y Tracy no tenía demasiada opción, tampoco se sentía protegido y quería que todo terminase. Volvió hasta el departamento 213 y Dahmer le ofreció entrar para sacarle la esposa. Pero Tracy volvió a correr. No entraría de nuevo allí bajo ninguna circunstancia. Los policías, por fin, notaron que su malestar era real y fueron ambos, de mala gana, a convencer a ese sujeto a que le sacase la esposa y a quien creían era su pareja. Ante el pedido de la policía, Dahmer dijo tener la llave en el dormitorio, pero cuando el oficial quiso entrar con él como parte del protocolo para prevenir un escape o la toma de algún arma, este se molestó y atacó a uno de ellos con su cuerpo, siendo rápidamente tirado en el piso y esposado por el policía. Es un problema interno, les dijo Dahmer, intentando explicar por qué 2 hombres estaban en esa situación. Pero eso no explicó la presencia de fotografías en uno de los cajones, en donde no solo había hombres en apariencia dormidos y sin ropa, sino también partes de lo que luego serían denominados los trofeos del criminal. Tracy, por su parte, seguía en estado de shock, pero consciente y alerta, y contó lo que durante 5 horas vivió a los detectives de la policía, que no lo hubieran creído si no hubieran visto esas fotos, la esposa que todavía tenía en la muñeca, y que por cierto no tenía llave porque el agresor las quitaba cortando la extremidad, ni todo lo que luego encontraron en ese enorme barril, la heladera y otros muebles en la casa que no eran más que los restos de los jóvenes que no tuvieron la misma suerte de Tracy. Ya era el 23 de julio para ese entonces y Edwards sintió que volvió a vivir, aunque la prensa no tardó en llamarlo la víctima número 18 en cada reportaje, porque había padecido el inicio de lo que los otros jamás pudieron dar cuenta. Así encerraron al caníbal de Milwaukee y los familiares de sus víctimas pudieron finalmente encontrar a sus hijos, hermanos, sobrinos y nietos, aunque de la peor manera, luego del horror que, es posible, muchos nunca lograron procesar. En 1992, Tracy Edwards fue el testigo estrella de la Fiscalía en contra de Dahmer. Su conocimiento específico sobre la vivencia con el criminal permitió entender por lo que sus víctimas y el mismo Tracy pasaron, y a pesar de los nervios e intentar no cruzar mirada con el agresor sentado a pocos metros de él, contó lo que vio y sintió, dejando en claro que nada de lo que ese sujeto había hecho era su culpa ni la de los otros, así como tampoco una circunstancia excepcional, sino un plan organizado y del que escapó porque Dios lo acompañó en cada momento. Tracy Edwards fue el sobreviviente que marcó el destino del criminal y lo puso tras las rejas, frenando su ola de terror, pero no fue el único. Los sargentos Preston Davis y Billy Cupshaw conocieron a Dahmer en 1979 en Alemania, donde todos habían sido enviados por la milicia para el cumplimiento de tareas. Billy fue su compañero de habitación y la segunda noche se sintió mareado luego de cenar por posiblemente alguna sustancia puesta con ese fin, y fue atacado de varias maneras y mordido por Jeffrey.
de quien solo pudo escapar saltando por una ventana de un segundo piso, quebrándose la cadera en el impacto. Preston, en cambio, no supo de su agresión hasta que el criminal fue atrapado y leyó su nombre en un libro que contaba las experiencias y confesiones del criminal. Ahí decía que Jeffrey había suministrado una sustancia a un compañero del ejército en un auto para dormirlo, lo había atacado y dejado solo al despertar. Y para Preston todo eso había sido una situación extraña y lejana, que no lograba recordar del todo, aunque sí las lesiones de las que no habló, porque en la milicia algo por el estilo debe ser escondido. Y aunque los dos intentaron hacer menciones a sus superiores de la peligrosidad de Dahmer, no tuvieron respuesta porque el secretismo también es parte crucial de ese ambiente. Luego supieron que la baja de Dahmer en el ejército había sido no solo por las altísimas cantidades de alcohol que consumía y que impedían su rendimiento, sino por rumores y reportes de otros ataques, y por ser el centro de la investigación por la desaparición del soldado Hans, quien durante el tiempo de servicio de Preston y Billy no fue encontrado. Si ellos no hubieran sobrevivido, hubieran sido las segunda y terceras víctimas de Dahmer. El primero fue Steve Hicks un año antes. Y sin saberlo, ellos formaron parte de una época de 9 años en las que Dahmer, se creía, no había atacado, aunque en realidad lo que no hubieron fueron víctimas fatales, sino sobrevivientes, algunos de los cuales se presentaron en el juicio en su contra para contar su experiencia. Ronald Flowers había conocido a Dahmer el 2 de abril de 1988 en Milwaukee. Era una típica noche de sábado en la que había salido con sus amigos como siempre, pero alrededor de la 1 de la mañana decidió irse y descubrió que su auto, que había presentado problemas días antes, ahora no arrancaba. Un extraño, al que luego conoció como Jeff, le ofreció ayudarlo con su vehículo y al no poder resolver la falla, le ofreció ir a su casa a buscar herramientas o un vehículo para intentar poner el otro en marcha. Vivía relativamente cerca y confirmó que había pedido un taxi, posiblemente por el teléfono público que antes ambos habían usado. Y Ron pensó que era mejor que esperar a que alguno de sus amigos le respondiera las llamadas que había hecho sin éxito. Cuando el taxi se detuvo, tuvieron que caminar al menos 1,5 cuadras, por lo que recuerda. Y la explicación de Jeff fue que no quería, por el sonido del auto, despertar a su abuela que a esa hora dormía. Al llegar a la casa, Ron escuchó la voz de una señora mayor que preguntó fuerte a Jeff si era él, y éste le respondió que sí, que sería un café y pronto saldría de nuevo. De inmediato le ofreció un trago y Ron desistió, pensando que era poco prudente tomar algo con un hombre en su casa. «Solo necesito que me ayudes con el auto», le dijo, y Jeff se disculpó ofreciéndole café, que fue aceptado porque Ron sintió que había sido demasiado brusca su negativa. Quizás era un sujeto demasiado amable y él era quien se había ofendido sin motivo. Bebió rápido porque quería irse cuanto antes y notó que Jeff lo observaba, como si esperase algo. Ron no comprendía, pero pronto sintió un enorme mareo y cayó al piso perdiendo el conocimiento antes del impacto. Se despertó al día siguiente en el hospital con un intenso dolor en todo el cuerpo, algunos raspones y hematomas, las más grandes en la mejilla y las caderas y una profunda marca en el cuello. Intentó comprender qué le había pasado porque no tenía recuerdo alguno y notó que le faltaba dinero, un brazalete, una cadena, pero no solo eso, sino también que tenía la ropa interior al revés y en su zona íntima había un cabello rubio. Eso le dio la pauta de lo que había vivido y cuando pudo irse del hospital horas más tarde, fue a una comisaría a hacer la denuncia por robo y agresión sexual con suministro de sustancias. La policía pronto se puso en contacto con Dahmer y este les dijo que esa noche los dos estaban borrachos, habían tenido un encuentro íntimo como acostumbraban, pero que ese día derivó en pelea, por lo que Ron se había ido por su cuenta y él no había tenido más noticias de él. Los oficiales le creyeron porque no era la primera vez que esto ocurría con Dahmer. Su expediente policial marcaba episodios similares y le recomendaron a Ron no hacer más nada al respecto,
porque era su palabra contra la de él. Y Flowers se enfureció, porque su palabra, sin un prontuario criminal, no valía lo mismo que la de ese sujeto, pero no tuvo más respuestas de la ley, aunque sí de la prensa. Por ella se enteró años después que ese mismo hombre había hecho lo mismo incontables veces y que deberían haberlos protegido a todos. Si acaso le hubieran prestado atención a él, algunas de sus víctimas no lo hubieran sido. Eso dijo en el juicio en el que no mostró su rostro por la Ley de Protección de Víctimas, aunque sí lo hizo en entrevistas años más tarde. En cada ocasión contó también que un año después se volvió a cruzar con Dahmer, en ese mismo club nocturno, y lo reconoció de inmediato, en especial porque sus zapatos eran algo muy distintivo según Flowers. Ron se acercó a Jeff preguntándole si lo recordaba y este lo negó extendiéndole la mano y presentándose. Ron no pudo más que insultarlo y Jeff le reiteró que no lo recordaba, agregando que podían ir a tomar una taza de café y charlarlo. La ira se apoderó aún más de Ron. Sabía que Jeff lo recordaba a la perfección, pero sus amigos lo separaron, dejando a su agresor irse por su cuenta. Cuando salieron del club, Ron y su amigo vieron a Jeff hablando con un sujeto y a punto de entrar en un taxi. Ron le gritó al hombre que se alejara de él porque era un loco peligroso, entre otros insultos, y por suerte eso hizo el sujeto, dejando a Dahmer solo. Y Ronald Flowers solo supo de Dahmer años después, como el resto de los involucrados en el caso y la sociedad toda. Meses más tarde de lo ocurrido con Flowers, un joven de 13 años, solo mencionado en el juicio de 1992 como John Doe, contó cómo el 26 de septiembre de 1988 fue atacado por Dahmer. Él salía de la escuela como cualquier otro día y Jeffrey se acercó a él para preguntarle si quería posar para sus fotos por unos $50. Sin pensarlo demasiado, porque la cantidad de dinero era tentadora y porque Dahmer le aseguró que muchos otros ya lo habían hecho, fueron caminando hasta su departamento a pocas cuadras. Le preguntó en qué curso estaba, su edad y si prefería las fotos con o sin ropa, a lo que el chico respondió que deseaba estar vestido. Así fue la primera imagen sobre la cama y le sugirió que se vería mejor sin sus prendas, y rápido le levantó la remera. El joven vio cómo la fotografía salía de la cámara Polaroid y el miedo comenzó a colmarlo, algo que Dahmer notó y por eso lo invitó a la cocina por un café con chocolate y crema. Fueron luego al living, donde Jeffrey le exigió que lo bebiera rápido para poder seguir con las fotografías, cada vez con menos prendas. El chico no pudo contener la incomodidad, por lo que dijo que debía irse, y Jeffrey le pidió si podía escuchar su estómago, algo que el joven no pudo detener que ocurriese por el miedo hasta que se libró, agarró sus libros y se dirigió hacia la puerta. «No te olvides del dinero», le dijo Dahmer, y le pidió que no le contara a nadie lo que él hacía. El chico tomó los billetes y se fue lo más rápido que pudo, tambaleándose por el efecto de los sedantes que no sabía que su café tenía, y llegó hasta su casa y su cama y allí se desmayó. Cuando despertó estaba en un hospital donde pudo contar lo que le había pasado y el porqué de su terrible estado, y la policía intervino, llevándolo esa misma noche a la entrada del edificio donde él indicó el departamento del agresor. Luego, en la comisaría, le mostraron algunas fotografías de varios hombres y él indicó la de Jeffrey Dahmer como su atacante. Durante el juicio, por su edad, no solo no se mostró su rostro ni se dijo su verdadero nombre, sino que no le hicieron demasiadas más preguntas, pero es notorio el estado de miedo en su voz, que también advierte su juventud. Luego, en esa misma sesión del proceso y sin mostrar tampoco su cara, Michael Salinas contó su experiencia. En la primavera de 1987, Michael trabajaba en un bar y se encontraba con un amigo cuando Dahmer se sumó a la charla, ofreciéndole a ambos tomar unos tragos que él ya había comprado. Ambos accedieron, subieron a un taxi que Jeffrey pidió y fueron hasta el hotel donde él se hospedaba. Al entrar a la habitación, Jeffrey dijo que necesitaba la gaseosa para el ron que beberían y fue a buscarlas.
y pronto volvió con ellas, mientras los otros dos jóvenes lo esperaban con el televisor prendido. Dándoles la espalda y conversando poco, preparó las bebidas y se las sirvió. Dahmer comenzó a sacarse la ropa sin preámbulo alguno y les propuso a ellos hacer lo mismo, pero ambos, sorprendidos, se negaron. Conversaron, incómodos, pero intentando entender lo que ocurría y bebiendo de a poco. Y Dahmer se acostó en una de las camas y con los brazos cruzados detrás de su cabeza, esperó de manera distendida. Eso es lo último que Michael recuerda, entre algunos comentarios del extraño sin ropa sobre su época en la milicia. Despertó tiempo después que no pudo precisar, con una sensación desagradable de mareo y malestar, en el piso y con las prendas bajas. Su amigo, en cambio, estaba en la cama y boca abajo. Dahmer no estaba allí y la puerta estaba abierta, por lo que salieron rápido sin entender nada de lo que había ocurrido, aunque reconocieron ambos que les faltaba la ropa interior, y cuando volvieron a sus casas y se miraron al espejo, notaron que tenían algunas lesiones en la cabeza, así como raspones localizados y notorios. Michael no hizo denuncia en ese momento porque no lograba reconocer los sucesos y sentía culpa por haber accedido con su amigo, con quien también perdieron contacto con el tiempo sin hablar demasiado de ese episodio. Ninguno siquiera fue a un hospital porque no querían contar lo que habían vivido y tampoco a la policía. Ambos sentían que las partes que no podían precisar serían motivo de burla y serían señalados como los creadores de su propio ataque. Pero él reconoció al agresor tiempo después en su arresto en 1991, cuando vio fotografías de la época del ataque, y contó lo que le había pasado no solo para organizarlo y testificar eventualmente, sino para poder reconocer lo que le había ocurrido y comenzar a sanar. Si él hacía eso, otros quizás tendrían el mismo valor, y entre todos podrían frenarlo. En el juicio, lo que más sobresalió en la instancia de interrogatorio por parte de la abogada de Dahmer fueron las preguntas sobre la ausencia de denuncia inmediata, el chequeo en el hospital o la ausencia de búsqueda del reporte del hotel para conocer el nombre del agresor. Según Michael, eran muy chicos cuando eso les pasó y el miedo pudo más. Lo buscaron por su cuenta en el barrio durante días y meses, pero no pudieron encontrarlo, por lo que prefirieron intentar olvidar sin lograrlo, hasta que su imagen trajo de nuevo todos los recuerdos de ese complejo suceso del que su rostro era lo único nítido. Ellos no habían tenido la culpa como ninguno de todos los otros, y eso se encargó Michael de explicarlo a la abogada y al jurado, que luego actuó en consecuencia. Todos ellos sobrevivieron a Jeffrey Dahmer, uno de los seres más terribles de la historia de la criminalística norteamericana y probablemente del mundo. Alguien que ha logrado incluso que muchos sientan una fascinación poco saludable por él, admirándolo por sus actos e incluso su apariencia. Pero no hay que perder de vista que esas acciones terribles y fatales fueron ejecutadas sobre personas cuyos nombres quedan ocultos en la mayoría de los relatos y que deberían ser mencionados cada vez, y no como un mero número. Ellos fueron Stephen Hicks, Stephen Twomey, Jamie Doxator, Richard Guerrero, Anthony Sears, Ricky Biggs, Eddie Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Trotter, Errol Lindsey, Anthony Hughes, Conner Axelson, Matt Turner, Oliver Lacey, Jeremiah Weingenberg, Joseph Breithoff. No todos ellos eran parte de la misma comunidad ni colectivo, y esto se debe a que Dahmer, según los especialistas, era un oportunista. Algunos, como a Tracy Edwards, los conoció en ambientes callejeros y nunca mencionó su orientación sexual, sino su rol como fotógrafo. Y este es un punto importante que suele confundirse en los reportes sobre él, dejando a las víctimas fatales y a los que lograron escapar señalados por algo que no todos eran y que en el caso del agresor tampoco es determinante en su criminalidad. Su intención era poseerlos, controlarlos, y si bien una manera era físicamente, no había deseo ni consentimiento de aquello desde el momento en que los sometía químicamente, agravando su modus operandi a medida que crecía su malvada compulsión con el tiempo,
habiendo atacado muchos más de los nombrados y habiendo conocido muchos más sujetos a los que no les hizo daño alguno. El jurado que lo sentenció, por su parte, tuvo la ardua tarea de evaluarlo por partida doble. No solo lo declararon culpable de sus delitos, sino una persona sana y consciente de sus actos, por lo que la pena se llevaría a cabo en prisión y no en una institución psiquiátrica, por el lapso de 17 cadenas perpetuas. Durante su encierro fue bautizado en el cristianismo y recibió grandes cantidades de cartas de autoproclamados admiradores, muriendo el 28 de noviembre de 1944 tras el ataque de Christopher Carver, quien utilizó una barra de metal de la misma manera que Dahmer había hecho con su primera víctima. Y algunos de los familiares de las víctimas y sobrevivientes sintieron alivio. Un monstruo menos habitaba la tierra, pero algunos también creían que había logrado escapar del horror de la cárcel y que su deseo de morir, como manifestó en algunas oportunidades y varias veces en el juicio, se había cumplido. Volviendo a Edwards, su vida cambió esa noche de 1991 y ni la muerte del criminal pudo devolverle lo que había perdido. El 27 de julio de 2011 fue arrestado por sospecha de complicidad en un homicidio en un puente. Se cree que habría arrojado a un hombre junto con otro, todos vagabundos. Tracy, después de su encuentro con Dahmer y los procedimientos legales del caso, no pudo encontrar paz en su vida, siendo también acusado por un ataque a una menor, posesión de sustancias, incumplimiento de cuota alimenticia a todos sus hijos, destrozos de propiedad privada y pública, entre otros. La policía, por ende, lo conocía muy bien, no solo por haber sobrevivido a Dahmer, sino por haber presentado múltiples denuncias en su contra en la situación de 1991 y otras en las que consideraba persecución por su color de piel. Las adicciones también estuvieron presentes en su desarrollo, acumulando sustancias y estadías en albergues donde duraba poco tiempo para pasar a otros, viviendo en la calle cuando no podía siquiera mantenerse en pie por el efecto de todas ellas, principalmente el alcohol. Lo que no tuvo, en parte por la época, fue contención psicológica para enfrentar el estrés postraumático, así como tampoco el dinero que los familiares de las víctimas de Dahmer recibieron por ley y donaciones. Tracy se declaró culpable de un cargo menor en el caso del puente y fue condenado a 1 año y medio de prisión según la prensa, y no hay documentos que afirmen qué otras condenas pudo haber cumplido. Lo cierto es que nunca volvió a ser quien era, sin justificar eso que cometiera actos criminales luego, y desde 2015 no se sabe con certeza qué ocurrió con él. Lo único que puede esperarse es que, tanto él como todos los que sufrieron por los actos del infame criminal, pueden encontrar no solo paz interior, sino empatía exterior, que ayude a sanar esa herida imposible, y que el dolor y terror de situaciones como esa no se perpetúe porque nada bueno sale de ello, y puede ser tan terrible cuando se copia como cuando se admira. Suele decirse que cada persona es un mundo y podríamos afirmar que es cierto. La mente de cada individuo es tan única que es imposible predecir cómo reaccionaría a situaciones que no experimentó ni encontrar lógica cuando ocurren. Algunos convierten su dolor en el motor de un proceso de mejoría personal y colectiva. Otros toman ese suceso como el primero de su rol de victimario, impulsados a actos voluntarios opacados por la complejidad de encontrar razones en una razón destruida por la maldad ajena. Esta es la historia de Tracy Edwards, el sobreviviente de Jeffrey Dahmer. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.